Formados para contar la verdad. La mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Son las 8 de la mañana con 2 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida, muy buenos días. Hoy miércoles 28 de enero de este 2026. Ya casi llega Nuestra Señora de la Luz y nos da mucho gusto. Oiga, llega la quincena, pero además es un fin de semana de puente y de quincena. ¿Y por qué puente? Bueno, pues yo me acabo de enterar a propósito del 5 de febrero. Están adelantando el puente y este lunes no se trabaja, ni se va a la escuela. Bueno, nosotros sí trabajamos como todos los días. Se lo digo con mucho ánimo y con muchas ganas de que a pesar del puente, usted se contacte, se comunique y permanezca en sintonía con nosotros a través de esta señal, la de W Radio. Desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana le acompañamos con la información más importante generada en el estado de Querétaro. Vamos arrancando rápidamente con un resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta mañana. Jerónimo Sánchez, activista fundador de la Asociación Civil Animal Heroes, informó que un juez federal les dio un fallo a favor para prohibir la corrida de toros en el municipio de Querétaro. Esta resolución impactará directamente en la corrida que se tenía programada en Juriquilla para el próximo 31 de enero. Si bien es cierto, esta resolución pues está ahí, existe y está prácticamente en firme, es muy posible que los organizadores puedan impugnar para cambiar este veredicto, sobre todo porque una corrida de toros pues implica una inversión importante y efectivamente una recuperación de esa inversión. Vamos a escuchar las declaraciones de mi querido Jerónimo Sánchez. Lo que decían es que lo atendían tarde cuando ya iba a pasar el evento, decían que podía ser que tuviéramos razón porque nuestro objeto social no se había afectado, es decir, puede ser que tengas razón, pero a ti no te afecta nada en que haya una corrida de toros. Y ahora ya por fin hemos ido perfeccionando ese amparo, hemos conseguido que un juez por fin nos dé la razón, entre de fondo y consigamos esa suspensión de la corrida de toros. En otras cosas, derivado de la gira del gobernador a España, el gobierno del estado anunció el día de ayer que a partir de mayo la aerolínea Iberojet incrementará la frecuencia del vuelo Querétaro-Madrid a 2 veces por semana, lo que posiciona a la entidad como líder de estos vuelos en el marco mundial del fútbol que arrancará a partir del mes de junio. Tuvimos muchas pláticas con muchas compañías aéreas, líneas aéreas, y estamos muy cerca de concretar con Volaris nuevos vuelos a lugares que ustedes, si lo cierra bien aquí Marco, será en pocos días que ustedes sabrán, pero... Y hablando de la gira y hablando de inversiones, el gobernador asegura que en lo que va de su administración ha logrado concretar $20,000 en materia de inversión. Explicó que 12,000 millones corresponden al sector data center y también 7,000 millones en el sector automotriz y aeroespacial. La gran mayoría son data centers, 12,000 millones en data centers, 7,000 millones que ya están en diferentes sectores, sobre todo en el sector automotriz, sector aeroespacial. Vámonos con otras cosas. Fíjese de la información que hoy le vamos a compartir. El titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro compartió que a pesar de las intervenciones en la zona de El Cerrito y la calle Corregidora Norte, en ningún momento se interrumpirá la movilidad. Hasta el momento, la información brindada por el gobierno federal indica que todas las intervenciones mayores serán realizadas de manera escalonada para no colapsar el tráfico de la capital queretana.
Primero al quitar el primer carril, lo montarán y luego comenzarán con el carril contrario. Siempre va a estar permanente el tráfico, es decir, nunca se va a interrumpir la movilidad de la zona. En el caso de Bernardo Quintana, se comenzará una vez que termine el puente de Corregidora y lo único que se va a hacer la ampliación del puente de Bernardo Quintana. Y hablando de este tren México-Querétaro y luego de una serie de manifestaciones que se han presentado justo ahí en la zona, precisamente a raíz de la falta de información, el día de ayer el secretario de Gobierno, Eric Gudiño, salió a tratar de aclarar un poco estas inquietudes. Dice que hasta el momento no hay registro de ningún desplazamiento o reubicación de familias por el tema de la construcción del tren México-Querétaro. Dice que hasta el día de hoy se ha trabajado en el derecho de vía, que es el trazo de la franja de terreno destinado a la construcción, operación, mantenimiento y seguridad de vías generales de comunicación. Dice que hasta ahora no hay ningún desplazamiento previsto. Actualmente están trabajando sobre el derecho de vía. Si ustedes se fijan, no ha habido afectaciones a ninguna casa. Lo que sí es que, de acuerdo a la información que nos dio la propia Federación a través de la Agencia Reguladora de Transporte, es algunas zonas que eran calles se van a reducir porque esa calle estaba sobre el derecho de vía. En otras informaciones, el día de ayer hubo manifestación afuera de las oficinas y del hospital del Seguro Social aquí en Querétaro, y es que hubo despido, dicen injustificado, de algunos trabajadores. Y bueno, el día de ayer Marta Eloísa Sánchez, quien es la directora general del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Querétaro, dicen pues que se va a buscar que se reubiquen a los 9 trabajadores del Seguro Social, afiliados por supuesto al sindicato, para que pues se puedan retomar sus actividades. Esto lo confirmó Teodoro Vargas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio del Seguro Social. Escuchemos. Para basta de abusos de la parte de confianza y demás, y ahorita se lograron muchos acuerdos en beneficio de toda la base trabajadora. ¿Se logró rescindir el contrato de restituir el contrato de estas personas? Estamos en eso y seguiremos luchando. Y en otras informaciones, le comparto que Martín Arango y Mari Carmen Orduño, presidente y secretaria de la Familia de Acción Nacional, dicen que no hay ninguna mujer criminalizada por aborto en Querétaro. El sistema estatal de salud está para proteger y cuidar a las mujeres, dijeron, e invitan a ejercer una sexualidad responsable, además de considerar a los varones en la decisión de interrumpir un embarazo. Escuchemos. Acuérdense ustedes que hay atenuantes en todos los delitos, hay situaciones de contexto que implican poder analizar cuál es lo que orilló a tomar esta decisión. Pero si revisamos estas estadísticas, no hay una sola mujer criminalizada por el delito de aborto, no en Querétaro, en el país. Oiga, y en la información de carácter nacional le comparto una nota que está siendo compartida por la Deutsche Welle, un medio internacional alemán, que da cuenta de algunas informaciones que apuntan que México ha detenido los envíos de petróleo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en algunas declaraciones muy cortas, según esta publicación, que se trata de una decisión soberana tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos. Y esta declaración y esta información se publica precisamente por un medio extranjero a propósito de un reporte de Bloomberg que dice desde el lunes lo está reportando, que la petrolera estatal mexicana detuvo el traslado del petróleo mexicano a Cuba previsto a mediados del mes de enero en medio de las presiones desde Estados Unidos. En el último año, según este reporte, los envíos de crudo mexicano a la isla se han elevado notablemente hasta convertirse en el primer proveedor, pero bueno, después de las presiones de Estados Unidos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no ha dado más explicaciones, pues apunta a que justo esta decisión es una decisión soberana tanto del Estado mexicano como de Petróleos Mexicanos,
en una muestra de sensibilidad especial en el tema para su gobierno, este gobierno que está siendo presionado, muy presionado por los Estados Unidos. Ya sabe esta política de quien está conmigo no puede estar con Cuba y quien está con Cuba está en contra de los Estados Unidos. 8 de la mañana con 11 minutos, déjame hacer rápidamente un corte de estación, lo acompañamos desde estos momentos y hasta las 10 de la mañana. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Son las 8 de la mañana con 16 minutos ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía, la de W Radio. Usted escucha Así las Cosas Querétaro y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el centro de la República Mexicana. Nos escuchan ya en el 90.1 en San José Iturbide y aquí en Querétaro en el 1310 de amplitud modulada y por supuesto en todas las señales digitales que comparte esta gran empresa que es Global Media. Si usted quiere conocer más información, tener los detalles de aquello que estamos compartiendo en este espacio informativo, puede conectarse a Global Media Querétaro o Querétaro Global Media. Así lo busca en el Google y nos va a encontrar en una página de internet en donde se va a desplegar toda la información que generamos en el estado de Querétaro, pero también en otros estados de la República Mexicana, en donde Global Media tiene estas señales. Me refiero a Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, por supuesto, Querétaro, tenemos prácticamente todo el centro y el Bajío, pues con esta señal conectada y enlazada en todos estos estados de la República Mexicana. Vamos con otras informaciones, rápidamente vamos a revisar las informaciones que se han generado en las últimas horas en el estado de Querétaro. El día de ayer hubo el famosísimo Café con Curi y resulta que el día de ayer en este café el gobernador del estado habló sobre algunos resultados de la gira que tuvo el gobernador allá por España a propósito de la FITUR, de esta Feria Internacional de Turismo, en donde México fue el país invitado para promoverse en esta feria. Y dice el gobernador que derivado de esta gira, pues se logró sentar las bases para que a partir del mes de mayo la aerolínea Iberojet incremente la frecuencia del vuelo Querétaro-Madrid a 2 veces por semana. En estos momentos solamente sale un vuelo los sábados, me parece, pero al parecer gracias a estas intervenciones del gobierno estatal, Iberojet va a incrementar la frecuencia. No será un vuelo, sino 2 vuelos, lo que evidentemente va a posicionar a Querétaro a nivel internacional y esto por supuesto que supera las expectativas a Querétaro porque lo hace justo en un momento en el que Querétaro también formará parte de estos estados de la República Mexicana elegidos para una serie de actividades a propósito del Mundial de la FIFA 2026. Aquí los detalles de la información. A partir del mes de mayo, el vuelo que conecta a Madrid, España, con Querétaro de la aerolínea Iberojet aumentará su frecuencia a 2 salidas por semana. Esto lo anunció el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. El gobernador adelantó que tanto él como Marco Antonio del Prete, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro, han tenido diversas reuniones con líneas aéreas y que están próximos a concretar nuevas rutas con empresas como Volaris. Detalló que comercialmente le ha ido de manera positiva al vuelo Querétaro-Madrid. Informó que tan solo en un día han registrado la venta de 500 boletos y a la fecha cuentan con más de 22,000 boletos vendidos, lo que es un indicativo de que Querétaro se ha posicionado como un destino turístico a nivel internacional. Finalmente, apuntó que el incremento de la frecuencia busca aprovechar la temporada de turismo que será impulsada por la jornada de la Copa Mundial de Fútbol, misma que iniciará a partir del mes de junio de este año. Tuvimos muchas pláticas con muchas compañías aéreas, líneas aéreas, y estamos muy cerca de concretar con Volaris nuevos vuelos a lugares que ustedes, si lo cierra bien aquí Marco, será en pocos días, ustedes sabrán, pero
Bueno, y dando este rápido resumen, un repaso de lo que sucedió en España, el gobernador aprovechó para explicar que durante su administración se han logrado concretar $20,000 en materia de inversión. Él habló sobre inversiones para los data centers, bueno, más bien de parte de los data centers, y otros tantos millones de pesos que se han invertido desde el sector automotriz y el sector aeroespacial. Este último que ha comenzado pues su crecimiento desde la administración de Pepe Calzada Rovirosa, si mi memoria no falla, es decir, hace 2 sexenios atrás, que implicó justo una inversión importante en materia aeroespacial, desarrollo de algunos espacios y la posibilidad de abrir a que empresas de gran calado, empresas francesas, canadienses, se asentaran aquí en Querétaro y que al parecer siguen invirtiendo. Vamos con la información. En los 4 años que lleva la administración de Mauricio Curi González, Querétaro ha obtenido más de 20,000 millones de pesos en proyectos de inversión. De acuerdo con el gobernador, esto es resultado del ecosistema positivo que se ha generado en la entidad y esto favorece la llegada de empresas nacionales y extranjeras. Respecto a la distribución de dichas inversiones, el gobernador señaló que la gran mayoría han sido destinadas a la generación de data centers, apuntando que $12,000 millones corresponden a este rubro, mientras $7,000 millones están distribuidos en diferentes sectores, principalmente el automotriz y el espacial. Apuntó que los retos que tiene que afrontar la entidad derivan del propio crecimiento que ha tenido, pero que el panorama sigue siendo positivo. El gobierno, de los $20,000 millones, a reserva que me corrija el señor secretario del Prete, la gran mayoría son data centers, $12,000 millones en data centers, $7,000 millones que ya están en diferentes sectores, sobre todo en el sector automotriz, sector aeroespacial. Y seguimos con el tema de las inversiones. Luego de esta gira, también Marco del Prete, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado de Querétaro, dice que entre los principales logros económicos que obtuvieron durante esta gira en España fue la llegada de la empresa Shatnat, una inversión más de plásticos Durex y una reunión con una asociación de data centers allá en España. Estas reuniones le significaron al estado de Querétaro una inversión directa de más de 500 millones de pesos y que significará una cantidad importante de empleos directos e indirectos para la entidad. Durante la gira del gobernador Mauricio Curi González por Madrid, España, la administración estatal se reunió con 5 empresas españolas, de las cuales resultaron 3 proyectos de inversión que representan más de 500 millones de pesos. Esto lo dio a conocer Marco Antonio del Prete, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Del Prete destacó las reuniones que se tuvieron con empresas como Plásticos Durex, el cual buscó invertir 215 millones de pesos en Querétaro para ampliar sus operaciones en la entidad. Shatnat, empresa fabricante de asientos y accesorios para motocicletas que busca establecerse en Querétaro, y con la Asociación de Data Centers de España y representantes de la firma Naviax, empresa especializada en data centers. Detalló que estas inversiones buscan generar entre 1,000 y 1,500 empleos directos e indirectos en Querétaro. Finalmente, apuntó que la importancia de generar negociaciones con España es porque es el tercer socio comercial más importante de la entidad. Detalló que hay 203 empresas españolas en nuestro estado y que de octubre del 2021 a la fecha se han concretado 7 proyectos españoles que representan más de 1,070 empleos y han reflejado una inversión de más de 1,700 millones de pesos. Señaló que los proyectos que se han desarrollado en la entidad principalmente han sido de la industria automotriz, espacial y de mobiliaria. España es el tercer socio comercial de Querétaro. Hay más de 203 empresas españolas en nuestro estado. Y es el tercer país con mayor, ¿y por qué es el tercer socio comercial? Porque es el tercer país con mayor inversión en la entidad desde 2006 hasta el tercer trimestre de 2025. Como les decía, es el segundo lugar en empresas instaladas, solo está Estados Unidos y después viene España. Y de octubre a la fecha, solo de proyectos españoles se han concretado 7 proyectos que representan más de 1,070 empleos y una inversión de más de 1,700 millones de pesos.
Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vámonos rápidamente a un corte de estación y regresando del corte, como todos los miércoles, nuestra mesa con los representantes de la legislatura local. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que fue ingresada este lunes y que me parece vale la pena discutir en medio de una serie de variables sociales, por supuesto, que nos darán mucha carnita para discutir en esta mesa. No se vaya. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Bueno, pues aquí en el estudio, como todos los miércoles, hoy por fin estamos todos completos. Claudia Díaz Gallo, diputada local del Partido del Trabajo. Bienvenida, mi Clau. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Eric Silva, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenido, Eric. Estimada Clau, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Enrique Correa Sada, diputado independiente. ¿Cómo estás, mi querido Quique? Muy bien, mi estimada Clau. Un gusto saludarte a ti y, por supuesto, saludar a los compañeros de la mesa. Muchísimas gracias, Enrique, Clau, Eric. Hoy vamos a hablar de un tema que es altamente debatible. No entraremos en muchos detalles a propósito de la legalización del aborto en Querétaro, porque me parece que este es un tema punto y aparte, pero sí me parece que cruza un poco la iniciativa que ha presentado el diputado Enrique Correa a propósito de esta iniciativa, esta reforma a la ley de educación para permitir que las niñas que están en una condición de embarazo, de lactancia o pues que estén maternando, puedan terminar sus estudios. Y para preparar la mesa, yo quisiera preguntarles primero si cada uno de ustedes tiene hijas. Sí. Eric, Enrique, tienes 2 hijas. Clau, ¿tienes hijos? No tengo, sobrinas, perrijas. Muchas sobrinas, eso sí. Sobrinas, Eric. No, tampoco. Sobrinas. Sí, también muchas, pero hijos como tal no. Bueno, y lo pongo sobre la mesa porque yo quisiera empezar esta charla, este conversatorio, pues justo tocando la sensible fibra que significa tener hijas. Y que tus hijas, pues imagínense que a la edad de entre los 10 y los 15 años resulten embarazadas. Las razones por las cuales las mujeres, las niñas se embarazan en este país, sobre todo las niñas, derivan de un abuso sexual, la gran mayoría de las veces. Otras veces tiene que ver con condiciones de incesto, pero la gran mayoría de las veces las condiciones en las que las niñas resultan embarazadas implica un trauma de facto. Y lo quiero poner sobre la mesa porque pareciera que, y esto lo pregunto, la iniciativa, ¿hasta dónde llega, mi querido Enrique? O sea, es decir, la iniciativa solamente plantea este derecho que además ya está en la Constitución, ¿no? O sea, este derecho es un derecho universal, es un derecho humano, pero además es un derecho planteado en la Constitución. Y ahí con este primer lance de sensibilización, mi querido Enrique, ¿hasta dónde llega la iniciativa que has presentado? Mira, Clau, creo que haces una perspectiva de una realidad de este país, de uno de los retos más importantes que tenemos, desde mi punto de vista, generado principalmente por el hacinamiento familiar. Es un reto muy importante el que se tiene en México. Sin embargo, esta iniciativa no está enfocada a escudriñir o a legalizar el embarazo en menores de edad. No, claro. Esta iniciativa está pensada en las mujeres, sobre todo cuando llegan a una edad en la que pueden, sin ser parte de un delito, sin ser parte, porque cualquier persona o mujer que se embarace siendo menor de edad, pues la suspicacia que sea por la comisión de un delito, ya sea por estupro, ya sea por un abuso sexual, pues es muy probable o muy alta. Y entonces este delito sigue intacto en Querétaro y se sigue sancionando y penando. Esta iniciativa está pensada más bien para las mujeres que sin tener la planeación
de buscar un embarazo, quedan embarazadas y a lo mejor están cursando la preparatoria, la secundaria, la universidad. Y en la preparatoria le dice, pues sí, este semestre puedes cursarlo porque pues estás en tus primeros meses de gestación y te daremos las autorizaciones para que vayas, o utilizarás tus faltas para que vayas a tus consultas médicas, pero el siguiente semestre te tienes que dar de baja, porque vas a tener a tu hijo y pues los días que te permite de ausencia el reglamento de la institución no te va a permitir atender a tu bebé, entonces te das de baja y ya cuando tengas a tu bebé regresas a la escuela. Y entonces a mí me parece eso muy injusto. Y me parece muy injusto tanto como para papá como para mamá. Esta iniciativa no distingue entre ambos. Genera una circunstancia de equidad entre hombres y mujeres cuando van a ser padres o cuando van a ser madres. Porque significa que también tenemos que generar la cultura de acompañamiento del hombre hacia la mujer. Porque es una corresponsabilidad ser padres. Y, por supuesto, lo que busca es que todas las instituciones hagan las adecuaciones académicas pertinentes para que las mujeres, que son pues las que tendrían este periodo de mayor posibilidad de ausencia en aula, se hagan las adecuaciones para que no tengan que darse de baja, para que puedan faltar a la escuela, para que puedan cuidar a su bebé, para que puedan lactar a su bebé, y no signifique el que trunquen sus estudios, porque, mira, tener un bebé sin planearlo es algo muy difícil. Pero tener que truncar tus estudios porque llegó un bebé me parece algo muy lamentable como país. Muy bien, gracias, Enrique. Ese es el planteamiento, digamos, de la iniciativa. Clau. Me parece que este tipo de iniciativas van encaminadas completamente a lo que la 4T está buscando. O sea, el diputado Enrique Correa está haciendo lo que se debe de hacer con las leyes progresistas. Tenemos que poner al centro a las personas en temas con leyes y con políticas públicas que vayan encaminado al fortalecimiento del bienestar social. Entonces, también más allá de ser mamá, te puedo hablar desde la perspectiva de la docencia, como maestra de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me parece que esto es algo que ya hacemos. Me ha tocado pasar en muchas generaciones a mujeres embarazadas, a mujeres lactando, mujeres maternando, y la universidad ha sido muy empática con este tipo de acciones y van implementadas a ser instituciones mixtas, ¿no? Y poder tener acuerdos con las mujeres, en este caso propiamente, en poder tener estas condiciones de fortalecimiento para no perder la deserción escolar que conlleva el maternar, pero al final también me parece que son de estas iniciativas que es el claro ejemplo que la 4T está impulsando, porque son leyes progresistas muy enfocadas al bienestar social. Gracias, Clau. Eric. Pues sí, exactamente, así como lo menciona la diputada. Yo creo que vamos a verlo desde el punto de vista pues de los datos, ¿no? de lo científico. Tal vez por el tema de mi formación, bueno, yo te puedo comentar. El momento del embarazo para una mujer significa pues algo total y completamente desconocido, ¿no? Algo total y completamente nuevo. Existen una serie de cambios tremendos en el cuerpo, entendámonos, pues como una máquina perfecta que empieza a tener pues múltiples cambios, ¿no? O sea, una mujer que se encuentra en un periodo de embarazo tiene cambios hormonales, tiene liberación de neurotransmisores, tiene incluso cambios físicos, que todo esto pueden afectar y que todo esto de cierta manera cambian su conducta, ¿no? Entonces nosotros no podemos tratar de entender, o al menos yo como hombre, yo no puedo ponerme desde una trinchera de decir, entiendo que pudiera llegar a ser un embarazo, porque creo que eso nunca se va a dar. Creo que ese es un tema que sí o sí tenemos que discutirlo con las mujeres, porque pues al final del día biológicamente, pues nosotros somos muy distintos. Somos distintos y eso es algo que nunca vamos a aprender, que nunca vamos a poder entender nosotros como hombres. Pero sí creo yo que al menos en el tema del Estado, tiene que generar que en ese momento, que puede ser el momento de mayor vulnerabilidad, que si bien es uno de los momentos más hermosos de la vida de una mujer, el tema de la concepción, creo yo, el milagro de la vida, como nosotros médicamente lo llamamos, pero yo creo que también es uno de los momentos más vulnerables para la mujer, por todos estos cambios, por todo esto que a lo mejor ella no va a entender en el momento y por todo esto que van a dictaminar pues su conducta a partir de este momento. Entonces yo creo y siento que sí, en ese momento es cuando las mujeres deben de sentir
más todavía en esa etapa, en ese periodo de su vida, ese respaldo, ese apoyo, esa asistencia, y no nada más por parte de la sociedad, no nada más por parte de su núcleo, no nada más por parte de su familia, sino también por parte de las instituciones, y en este caso, pues obviamente, pues en este parte, pues por el gobierno, ¿no? Ahora, vamos a revisar un poquito. Aquí según la Secretaría de Salud, aquí en el estado de Querétaro, en el 2024 se registraron 878 nacimientos de madres adolescentes entre los 12 y 17 años de edad. Es decir, aquí tuvimos un nacimiento de una madre, de una niña de 12 años, pero vamos a llamarle niña, porque todavía en esa edad, pues realmente no creo que se cuente con la posibilidad de decirle pues que ella es una mujer y que tiene la posibilidad de tomar una decisión pues de esa clase, ¿no? Tenemos 9 embarazos de niñas de 13 años, 57 embarazos de niñas de 14 años, 131 de 15 años, 265 de 16 años y 415 de 17 años. ¿2024? 2024. Es decir, sí tenemos este tema en Querétaro, es latente, no es menor, estamos hablando de casi 1,000 niñas, casi 1,000 mujeres que todavía pues no se encuentran tal vez en con esa estabilidad ni emocional ni familiar, por así decirlo, y que bueno, que van a tener que enfrentarse a esta situación, y que pues que yo creo que lo que menos quieren ellas, o lo que menos nosotros podríamos hacer, pues es obstaculizar, ¿no? Y máxime, pues hablando del tema de pues materia educativa, ¿no? Por ejemplo, que digo, es uno de los puntos, ¿no? Pero hay que entenderlo como un todo. Sí, claro, gracias, diputado Eric. Efectivamente, las estadísticas hablan de Querétaro. Antes del 2020, Querétaro se había colocado en los primeros 10 estados de la República Mexicana con mayor cantidad de embarazos en personas, en niñas y adolescentes. Si bien es cierto, ha habido una disminución considerable, pasaron de 4,477 casos en el 2021 a esta estadística que dice Eric, 1,995 más o menos embarazos, pero las mujeres embarazadas siguen estando en el rango de los 10 y los 19 años de edad. La Secretaría de Salud en el Estado ha insistido en que hay que establecer estrategias para tratar de ir disminuyendo, pues, a lo largo de los años, y con estas estrategias, pues la cantidad de mujeres y de niñas y adolescentes, sobre todo, que resulten embarazadas. Ahora bien, ayer tú decías, Enrique, antier, tú comentabas que esto era una iniciativa que proponías para tratar de disminuir la cantidad de abortos o la posibilidad de que las niñas y las adolescentes pensaran en una interrupción del embarazo. Sí, mira, yo creo que esta iniciativa tiene 2 objetivos prioritarios. El primero es garantizar que no existan condicionamientos ni discriminación para las mujeres madres o en estado de embarazo, ni para los hombres padres o en estado de embarazo, que es muy importante. Y segundo, es ser congruente con lo que creemos. Mira, yo estoy convencido, porque defiendo la vida, porque creo en la vida, que defender la vida implica legislar para cambiar las condiciones que hoy hacen que una mujer piense que el único camino hacia adelante cuando queda en estado de embarazo y no lo tiene planeado es el aborto. Porque un aborto tiene consecuencias terribles en una mujer, fisiológicas y psicológicas, muy fuertes, que pueden permanecer durante toda su vida. Y entonces a mí me parece que tenemos que generar una agenda legislativa que nos permita garantizar a las mujeres que quedar en embarazo es algo que para este país es una prioridad, porque mira, yo creo que en el mundo nos hemos dado cuenta cómo hay países como los países europeos que hoy se quedaron sin población porque no fueron capaces de estimular a su población a tener descendencia y garantizar que existan futuras generaciones de ciudadanos de su nación. Oye, pero partiendo de ahí ya somos muchos, Quique. Oye, pero Clau, la estadística no miente. México va en descendencia aceleradísima en el número de hijos. Y si bien hoy todavía no estamos en una crisis de no tener próximas generaciones de mexicanos, sí es algo que puede suceder. Y a mí me parece que para una nación no debe haber prioridad más importante que garantizar generaciones de su nación hacia el futuro. Y que esas generaciones cuenten con los elementos más importantes
para poder desarrollarse, Claudia, porque mira, hoy en este país nos alcanza para dar pensiones a los adultos mayores, nos alcanza para dar becas a los jóvenes, pero no nos alcanza para garantizar alimentos y bienestar al ser más indefenso de una comunidad o de una sociedad que es un bebé. Yo creo que en este país deberíamos de empezar a apostar más por garantizar a los seres indefensos que nos van a garantizar tener una sociedad hacia el futuro y que tenemos que hacer acciones afirmativas. Esta es una, pero también es progresista. O sea, esta es una acción en la que dices, oye, ¿estamos ayudando a la vida? Sí. ¿Estamos ayudando a las mujeres? Sí. ¿Estamos haciendo una sociedad mucho más justa? Sí. Y creo que si construimos con las distintas formas de pensar en el Congreso una agenda de esta naturaleza que tenga esta índole de proteger a las mujeres, de garantizar el futuro de una nación, de generar derechos que nos permitan que todos vivamos con una calidad de vida idónea, que garanticemos que ningún mexicano cuando está en su etapa más vulnerable pueda ser violentado, pueda sufrir de violaciones a sus derechos, me parece que es una agenda que es buena para todos y por eso es que estoy convencido que esta iniciativa va a transformar un entorno, porque cuando a una mujer por cualquier circunstancia quedó en embarazo y no ha concluido sus estudios y los tiene que truncar, me parece que le estamos limitando su futuro. Y entonces cuando tú le dices, oye, ¿qué crees? Lo único que no podemos hacer es truncarte tu futuro. Sí estás en estado de embarazo, sí vas a tener que trabajar, vas a tener que echarle muchas ganas, pero aquí estamos nosotros como Estado, aquí está el sistema educativo para ayudarte, vamos a hacer las adecuaciones académicas pertinentes para que tú no dejes tus estudios y logremos avanzar. Fíjate, las estadísticas de Querétaro son fuertes, como ya lo dijo Eric, casi 1,000 mujeres adolescentes tienen hijos en el 2024, pero las estadísticas nacionales son abrumadoras. En este país, 400,000 mujeres en el 2024, de 17 a 10 años de edad, o sea, a nivel nacional todavía disminuye un poco más, quedaron embarazadas en el 2024. Y entonces me parece que tenemos que hacer muchísimas acciones y que la educación es la mejor herramienta. Mira, yo puedo creer y defender la vida, pero si no educamos a nuestras futuras generaciones para que cada quien desarrolle su propio pensamiento, para que cada quien adquiera las herramientas para salir adelante, me parece que vamos a seguir teniendo estas discusiones ideológicas en donde no nos vamos a poner de acuerdo porque pues no tenemos una sociedad educada. Entonces a mí me parece que esta iniciativa es una iniciativa, como ya lo dijo Claudia, que puede representar la 4T. Claro que sí, porque me parece que nadie se puede oponer a garantizarle a una mujer o a un hombre que está en maternidad o paternidad, que continúe sus estudios y que sea una obligación. Fíjate la diferencia, porque la educación ya es una garantía constitucional, pero hoy jurídicamente las instituciones públicas y privadas tendrán la obligación de generar las adecuaciones necesarias para que esos estudiantes no dejen la escuela. Y eso me parece a mí trascendente. Estamos hablando que cuando sumamos visiones, fíjate nada más, la visión progresista de Morena, del Partido del Trabajo, pero también sumamos una visión proteccionista de los derechos y una visión de proteger la vida, de acción nacional, podemos generar cosas increíbles. Gracias, Erika. Claudia. Fíjate, Clau, que a todo lo que comenta el diputado Enrique, coincidimos y finalmente aquí no tenemos que hablar en cuestiones ideológicas, porque luego muchas veces eso es lo que contrapone ponernos de acuerdo en el Congreso, derivado a que quieren tomar decisiones en base a la moral. Hablabas perfectamente del tema del aborto y eso no es otra cosa que bajo una ideología muy moralista. ¿Qué es lo que tenemos que ver y lo que he venido planteando? El tema de seguir fortaleciendo instituciones y políticas públicas que vayan encaminadas al fortalecimiento del bienestar social y al humanismo. Hoy muy bien la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho, ya no solamente es sacar la pobreza extrema que había
generado gobiernos panistas, gobiernos priistas. Hoy tenemos que poner a la toma de decisiones a las y los mexicanos, y hoy muy claro es el claro ejemplo de lo que se ha venido haciendo en todo el desarrollo económico que se ha venido implementando en el país. Pero más allá de un contexto nacional, aquí en la parte local, que esto es una de las iniciativas que se están poniendo en la mesa, hoy yo creo que ya no solamente es con una ley que reforme la ley de educación del Estado, para decirle a las instituciones, oigan, consideren estar haciendo acciones y gestiones necesarias para poder ser, pues palabras más, palabras menos, más empáticos con las mujeres y hombres que estén en situaciones de maternidad o paternidad. Hoy hemos nosotros planteado desde el Congreso del Estado iniciativas de ley que las tienen atoradas en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia encabezada por el diputado Guillermo Vega, donde hemos puesto leyes muy enfocadas al fortalecimiento de la justicia social y de la igualdad sustantiva en materia de en la despenalización del aborto, y no es por un asunto que nosotros estemos hablando desde esta visión moral, sino hablándolo desde lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde estamos haciendo omisos, y ahí sí es desacato en lo que nos dicen que tenemos que regular aquí en el Estado, porque en Querétaro es uno de los estados en donde no han querido regular esto, y no es otra cosa que va encaminado a fortalecer políticas públicas y a las instituciones para poderle brindar la seguridad a las mujeres, como lo dice el diputado Enrique Correa, en materia de educación. Hoy también es voltear a ver la seguridad desde las instituciones de seguridad pública para poderle brindar a las mujeres pues una justicia social, también no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de salud. Hemos propuesto iniciativas de ley que van encaminadas al fortalecimiento de las instituciones para poder brindar ya no solamente elementos o acciones en donde las mujeres decidan si querer tener hijos o no, que esa sea su elección, sino también que haya todas las herramientas y haya todos los aparatos de tecnología que se necesite para brindar el que las mujeres que deseen tener hijos o no, pues puedan estar seguras en instituciones públicas. También desde la parte de la educación, no solamente es eso, también hemos propuesto que haya capacitaciones, cursos, talleres a la educación sexual. Hoy tenemos que hablarle a los hijos cómo debe de ser desde este ambiente cómodo, respetuoso y en un ambiente en donde se puedan sentir protegidos a hablar de condiciones sexuales. Y finalmente, pues el tema de la comunicación. Hoy yo creo que el gobierno tiene que ser empático con la igualdad para las mujeres y para los hombres en materia de desarrollo social, y habíamos propuesto dar políticas públicas que vayan encaminado en una partida presupuestal de las entidades gubernamentales para poder estar haciendo esta incidencia desde la comunicación, desde los medios de comunicación en materia de educación sexual. Oye, a mí nada más me gustaría aclarar algo. Ideología es no creer que la ciencia determina que el inicio de la vida se da con la concepción del óvulo y el espermatozoide. Y la ideología porque para la ciencia lo determina. O sea, no es un dato mío, pero es un dato científico médico, y eso es ideológico. Por eso no nos ponemos de acuerdo, porque la ley es la ley, y si la ley dice que lo tenemos que hacer, ¿en dónde vamos a meter la ciencia? La ley tiene que, para eso somos ¿Cómo diputados. que dónde vamos a meter la ciencia? Podemos poner a un lado en lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos, pero hoy somos diputados y representamos al pueblo. Ya entiendo por qué se descarriló el tren, porque no metieron no, la ciencia, nada más metieron la ley, ¿verdad? La ciencia de la física. Voy a hacer un corte, son las 8:55, tengo que hacer un corte, y regresando, justo nos vamos a detener aquí para echarnos un cafecito con piquete que hay aquí en la cabina, pero hay algo importante que me gustaría que discutiéramos, porque llegamos a ese punto. Efectivamente, en Querétaro hay un artículo 2º constitucional que plantea que la vida tiene derecho de defensa en el Estado desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Pero ojo, ese es un candado, sí, ideológico, que se estableció desde el 2009. Regresando de ello, y yo puedo demostrar platicamos. Que no es ideológico, que es científico. Va. Vamos al corte, claro, y regresamos.
Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Esta discusión es una discusión ya muy vieja que comenzó en lo que en aquellos entonces era el Distrito Federal, en el 2007. Rosario Robles, si mi memoria no falla, era la jefa de gobierno en aquellos entonces, y allá sí se autoriza lo que hoy conocemos como la ILE, la interrupción legal del embarazo. En el 2009 comienza una jornada nacional para hacer modificaciones a las constituciones locales de varios estados de la República Mexicana, y en Querétaro particularmente se dio una discusión en el Congreso local en aquellos entonces con varios personajes que hoy pues siguen estando en el círculo rojo, que de alguna manera han perpetuado pues su permanencia en el círculo rojo, pero que, si mi memoria no falla, en aquellos entonces hicieron y aplicaron una serie de estrategias para, por un lado, abrir al Congreso a una serie de discusiones sociales que finalmente no terminaron en absolutamente nada, simple y sencillamente terminaron justo en esta modificación al segundo constitucional. El segundo constitucional en el estado de Querétaro dice: el Estado es garante, es protector de la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural. Y ahí vienen una serie de circunstancias. A mí me parece que este es un candado constitucional, claro, que no va a permitir de ninguna manera que el aborto se legalice en el estado de Querétaro. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es una modificación constitucional. Digo, no soy constitucionalista, pero suena lógico. Pero suena lógico, no por supuesto. Suena, exactamente, suena lógico. Es una postura ideológica. Eric, yo te veo muy callado y allá en el rinconcito echándose su café. Ya déjenme hablar, está como en el voleibol, ¿verdad? Voy. Y no lo dejan. A ver, ¿qué pasó, Eric? Bueno, es que sí tienes razón, obviamente. Pero también, a ver, yo lo repito y yo lo digo. Yo creo que tenemos que enfocarnos mucho en el tema de atender las causas, ¿sí? Porque creo que ahorita el debate o el discurso total y completamente lo quieren centrar en el tema de si es permisible o no es permisible. Pero también creo yo que tenemos que analizar qué es lo que nos ha llevado a estar en este punto. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿cuáles son las políticas públicas que se están implementando verdaderamente? Y no se trata de un tema de si estás a favor o estás en contra, sino se trata de una situación de cómo lo previenes, ¿no? O sea, nosotros vemos, y por ejemplo, visto desde un punto de vista social, o sea, ¿qué pasa con las madres, con los padres de todas estas niñas de 12, 13, 14 años que al final del día pues terminan con un tema de embarazo? Es decir, en el núcleo de estas familias hay que entender por qué se lleva o por qué se da esta situación. Es decir, si nosotros lo observamos o lo analizamos, pues realmente la mayor cantidad de estos casos se da en familias de núcleo pues que son humildes, personas que de cierta manera tienen ¿cómo decirlo? Una diferencia, una desigualdad para con el tema económico, en el tema pues de acceso a la educación, como bien lo decía el diputado, en el tema, o sea, yo lo vivo en mi distrito electoral. Yo puedo decir que gran parte de estos embarazos, pues verdaderamente se dan por un tema de un abandono, de un acompañamiento correcto. Es decir, cómo es que una niña puede decidir o no el tema de poder tener o no una familia a esa edad. Y yo creo que esto simple y sencillamente es atribuible pues a una situación de desigualdad social. Esa es la realidad. Entonces, más que el tema de si va a ser punitivo o no va a ser punitivo, que ya lo dije y yo así lo defino, en el momento, en ese estado, digamos, de indefensión que tiene una mujer en ese momento, de vulnerabilidad, por así decirlo, pues yo creo que más bien nosotros debemos de ser lo más empáticos del mundo y tratar de darle el abanico más grande de posibilidades, porque ya lo decía el diputado, hablemoslo desde un punto de vista ya biológico y científico. ¿Qué sucede si una niña que se encuentra en esta situación, por el hecho de que una ley no le permite poder tomar una decisión que no ponga en riesgo su vida, pues también entonces ahora entramos a la tasa de mortalidad, ¿no? Porque desgraciadamente esto va a seguir sucediendo
el tema de la interrupción legal o no legal del embarazo en niñas y adolescentes va a seguir sucediendo, independientemente de si sea legal o no sea legal. Entonces, más bien aquí la cuestión es a nosotros como Estado, a nosotros como legisladores, ¿qué es lo que tenemos que defender? Porque creo que también el tema de defender la vida, también se trata de no procurar o no empujar a que incluso la tasa de mortalidad pueda subir. Bien lo mencionabas. En la Ciudad de México ellos decidieron que la tasa de muertes era abrumadora en aquel entonces y la intención de generar una política pública diferente era precisamente para preservar la vida, no nada más la vida en el tema de la concepción, sino también la vida de las madres, que en ese momento se encuentran en un tema muy vulnerable. Y entonces el día de hoy vemos que en la Ciudad de México tenemos de las tasas de embarazo adolescentes más bajas, pese a lo que decían, ¿no? De que si legalizábamos la interrupción legal del embarazo, iba a ser al revés, ¿no? Que ahora todos iban a querer estar ahí. La tasa de mortalidad también bajó. Y también decían, ¿no? Que a partir de la interrupción legal del embarazo, íbamos a tener una cantidad de mortandad enorme. Ahora yo lo pienso y digo, una niña de 12, 15 años, que tal vez por la falta de ese cobijo, por la falta de esa atención, por la carencia en el núcleo familiar, llega a caer en esta situación y que de todas maneras ella decide terminar con su embarazo por un tema social, por un tema de ideología, por un tema incluso hasta religioso, porque incluso hasta ese factor también juega aquí, queramos o no, pero esa es la realidad. Y entonces llega a tomar una mala decisión visto desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Por así decirlo. Y que esa niña pierda la facultad del día de mañana de poder ser madre, por ejemplo. En el caso de una histerectomía, en el caso de una situación, por un procedimiento que no estuvo vigilado, por un procedimiento que no fue correcto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué estar empujando hacia esa situación? Oye, ¿Por qué estar generando esa posibilidad? Nada más entonces, que en todos los supuestos que dice Eric, los embarazos de cualquier persona menor de edad se supondría que podría ser, y casi en su mayoría serían por un delito, ya sea de estupro o de violación. En Querétaro, el aborto, en el caso de la violación o el estupro, está permitido, no está prohibido. O sea, ese supuesto en el que está hablando Eric no es la situación de Querétaro. Y a mí me parece muy delicado a construir leyes generales a partir de las excepciones, porque es un error generalizar a partir de una excepción una ley general. Nosotros tendríamos que más bien, como está hoy en Querétaro, la prohibición general del aborto y generar las excepciones en las condiciones cuando provengan de una violación, cuando está en peligro la vida de la madre. Por supuesto que en Querétaro está autorizado. Pero en estos momentos pero entonces ojalá que eso fuera real, miren. Pero es real. Vamos a verlo. Nosotros tuvimos un caso aquí en Querétaro, en una niña de Huimilpan, que al final... De 14 años. De 14 años, ¿qué sucedió? ¿Y qué pasó con el gobierno de aquí del estado? La criminalizó. Fue por un aborto espontáneo. Y fue un aborto espontáneo. Y la metieron a la cárcel. Entonces, yo creo que hay que hablar con verdad. ¿Cómo manejamos ese doble discurso? Hay que hablar con la verdad. No fue un aborto espontáneo. El bebé nació, respiró. Quien denunció fue el padre. Bueno, pero el padre la violó. Pero fíjate, Clau. Fíjate, es una historia bien interesante, la de Esmeralda. Hay que ponerla por su nombre, no hay que revictimizarla, porque me parece que este tema es bien importante. Fíjate, producto de una violación, queda embarazada. Los padres la obligan a no ratificar su denuncia de violación. Uh-huh. Cuando nace el bebé, respira, ya tenía 24 horas de nacido, la mamá en una crisis asfixia al bebé. Y alguien sin sentido humano pretende criminalizarla. Pero porque hay una denuncia del padre. Entonces a mí me parece que esto es lo que te hace referencia a lo que es la necesidad de justicia humanizada. Yo no estoy de acuerdo en criminalizar a Esmeralda, que además de entrada el delito por la tipificación ni siquiera era aborto.
era homicidio. Fíjate que desafortunadamente tuvo que venir la Secretaría de Mujeres Así del es. Gobierno Federal aquí a Querétaro a exigirle al fiscal y al Gobierno del Estado que realmente tomen en serio este tipo de casos. O sea, hoy tenemos un amparo federal en donde obliga que tenemos que estar reformando el Código Penal del Estado de Querétaro para poder no criminalizar esta Eso no es verdad, decisión. estás mintiendo. Entonces, No hay un amparo que nos obliga a eso. A ver, si eso ya nos dijo hay la obligación. Suprema Corte de Justicia No hay de la obligación. La Nación, ya Suprema Corte de establece Justicia que de la Nación no tenemos puede que obligar a un hacerlo. legislador a Y te votar en voy un a sentido decir o en una otro, cosa, o a legislar en un sentido o en otro. Estoy de acuerdo que podemos estar trabajando Nada más en es leyes, importante que le hables con verdad y a la algo, gente. no, a eso voy, la a eso sentencia voy. de la A ver, Suprema Corte de Justicia de la ahí Nación en que dice que las algunos autoridades federales están obligadas a no criminalizar a las mujeres por el aborto. Y esa es una obligación de todas las autoridades federales. Sí. No nos Y pueden es obligar a obligación- legislarlo. Y es obligación del Congreso del Estado que le entremos de lleno al debate Eso del no Código dice la Penal. sentencia. Ahí establece que tenemos artículos que no están alineados a lo que se han metido algunos colectivos feministas en materia de reformar y ampararse federalmente el tema del aborto. Hoy tenemos que celebro iniciativas de ley para poderle pedir a las instituciones que sean empáticos, pero metámonos de fondo, no de forma. Eso, pues por supuesto que vamos a estar de acuerdo, pero vámonos de fondo al tema realmente de lo que dice la ley, de lo que tenemos que ser diputados, no somos científicos, no somos médicos, o sea, somos diputados y tenemos que hacer lo que dice la ley. Fíjate, lo que Y acaba de esa decir una Claudia es cosa, importantísimo. tú, Un Enrique. diputado tiene que legislar en base a dos temas: la ciencia y la realidad social. Son los dos elementos básicos para legislar. Si no vas a seguir la ciencia, pues entonces lo más probable es que tu legislación te lleve a un error. No, yo No, considero a ver, que hoy tenemos que oye, estar no vamos a volteando a seguir. ver el tema de armonizar Entiendo leyes. tantas razones por las que Tenemos pasan tantas trabajar- desgracias en este país. Miren, tenemos que la trabajar física es al la física progresismo. y la ciencia es la ciencia. A ver, yo solamente quiero ponerles sobre la mesa un tema y con esto ya cerraría este conversatorio. La tasa nacional de violaciones en contra de mujeres y niñas es de 15.21%, la tasa nacional. La tasa en el estado de Querétaro por violación, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es de 22.30%. Así que me parece que la discusión, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el tema de la interrupción del embarazo, creo que tendría que ir en otro sentido. Es decir, ¿cómo protegemos a las mujeres, niñas, adolescentes o mujeres adultas ante estas circunstancias de seguridad que atentan contra su integridad física, pero que además traen consecuencias? O sea, es decir, el caso de Esmeralda efectivamente es una chica que fue víctima de una violación, que fue víctima de una condición social y de una condición familiar, a propósito de una falta de educación. Y la pregunta la quiero dejar aquí, no vamos a poder debatirla en estos momentos, pero ¿no sería mejor legislar y reformar la ley en materia de educación para obligar que la currícula invierta capacitación y le den educación sexual a las niñas, niños, adolescentes? Atender las causas, que era lo que yo decía. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hagamos eso, enfoquémonos también en eso. Claro, lo otro se tiene que atender, es claro, es lógico. Pero también tenemos que irnos al tema de las causas. Es decir, ¿qué le estamos dando a la sociedad en ese apoyo para que se pueda llevar a cabo una decisión? Esa toma de decisión que sea real, que sea consensuada y que sea desde un punto de vista en el cual, pues, verdaderamente se tengan los elementos. Eso es lo único que yo diría, ¿no? Ahora, bueno, yo sí coincido con la diputada Claudia, ¿no? O sea, no son temas en los cuales uno no puede ser tibio de cierta manera, ¿no? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, y yo también pues, soy, digamos, de cierta manera científico, mi formación es científica, entonces creo yo que sí, tenemos que entenderlo desde ambos bastiones. ¿Tienen razón? ¿Sí es cierto que la ciencia dice que desde el momento de la concepción hasta la muerte natural? O sea... Sí, te voy a explicar por qué. Mira, a ver, es importantísimo, fíjate. ¿Pero por qué desde el momento de la concepción? Te voy a explicar por qué. ¿Sí? Es importante. Mira, yo no soy un hombre de creencias religiosas ni morales, yo soy de ciencia. Y yo estoy convencido por dos razones de defender la vida. La primera
es porque lo que nos hace únicos es nuestro ADN, es lo que nos hace individuales, lo que te determina que ya eres un ser distinto a tu papá y a tu mamá. Y en el momento en el que se da la concepción del óvulo y el espermatozoide, se genera un tercer ADN. Cuando ya se está empezando a multiplicar las células, el ADN del cigoto es distinto al de la mamá y distinto al del papá. Es un tercer ser. Sí, claro, a lo mejor todavía no tiene la conciencia en desarrollo, a lo mejor todavía no tiene, pero ya es un tercer ser. A ver. Y eso es científico, o sea, ver, está Eric. demostrado. No, bueno, podemos aquí venir a hablar de los 21 pares de cromosomas y de cómo Pero está, no es verdad. A ver, estoy mintiendo de que... No, bueno, a ver, el genoma es independiente de cada ser humano, eso es un hecho, claro que sí. Bueno, entonces, ¿es un tercer ser o no? Pero no, a ver. ¿No es? No, da producto a un tercer ser, claramente, sí. Bueno. Pero a ver, esa no es la cuestión. A ver, Pero nada más déjame termino mi segunda opción, ahorita me lo discute. Y la segunda opción es que a mí me parece que cualquier persona debería tener la oportunidad de vivir para luchar por su vida. Y que eso es algo que todos deberíamos defender. Yo le estoy muy agradecido a mi mamá que luchó por mi vida sin importar las circunstancias en las que estuviera cuando se embarazó y cuando era menor. Difíciles, complicadas, que hoy me permiten yo haber dicho, yo quiero hacer esto, quiero ser diputado, quiero trabajar por mi comunidad, quiero prejuzgar por las circunstancias del momento del embarazo de la mamá y decir, te sentencio a muerte, porque hoy mi circunstancia es difícil. Me parece algo muy lamentable, me parece algo muy triste, porque me parece que todos tendríamos que tener la oportunidad de salir a defender nuestra vida y nuestro derecho a luchar para ser felices y pasarla muy bien y para hacer cosas trascendentes en este mundo. Muchas gracias, Quique. Enrique Correa, diputado independiente. Bueno, Eric. yo nada más decirles, bueno, o sea, yo creo, yo disto mucho de creer una situación que sea totalitaria, radical. No, yo lo único que digo es, bueno, no necesitamos un Estado que criminalice, ¿eh? O sea, no necesitamos un Estado que diga que eso se va a convertir en un delito. Yo creo más bien, necesitamos un Estado que prevenga y que cuide. Necesitamos un Estado que fomente que todo eso que dice el diputado Enrique, que sí, que es bonito y que se tiene que dar, pero que venga en un marco que verdaderamente lo permita. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un Estado que esté pendiente y que dé todas esas posibilidades para que esto no suceda, ¿sí? Es decir, vámonos al tema de la prevención. Yo siempre le he dicho, es muchísimo más rentable en todos los aspectos el tema de prevenir que el tema de estar viendo si es o no, si se vuelve o no un delito. Pero ya en el estado en el que estás, yo repito y yo lo digo, o sea, la solidaridad que creo que nosotros tenemos que tener para con una niña que se encuentra en un estado de embarazo es que tenga y sienta todo ese respaldo y que por ningún momento, en ningún motivo, sienta que cualquier decisión que ella pueda tomar se le va a criminalizar. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Si está fallando el Estado en este momento en darle esa seguridad antes o esa educación antes de que esto suceda, pues lo que menos debemos de hacer nosotros es todavía ponerle más trabas una vez que esto ya se dio. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Eric Silva, diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Miclau. Sí, bueno, mira, yo creo que hoy tenemos que ver los números, eso sin lugar a dudas parte de poder tener reestructuración de políticas públicas. Hoy yo puedo decirte que lo que vemos en los índices de que las mujeres interrumpen o no el embarazo, pues también hay que voltear a ver que si no hay un índice elevado aquí en Querétaro es porque las mujeres están yendo a otros estados. Y ni tanto, la colectiva Las Apapacho habla de más de 400 abortos acompañados, 500 abortos acompañados en el estado de Querétaro. De estos, casi 300 fueron aquí en Querétaro. El resto fueron en otros estados de la República Mexicana. Y lastimosamente no tenemos un estado que tutele por la seguridad de las mujeres. Entonces, hoy yo creo que tenemos que ir hacia este progresismo, pero realmente entrarle de fondo al tema y ya no solamente estar viendo el asunto de estar viendo políticas públicas o leyes que vayan adornando lo que de fondo tenemos que trabajar. Hoy tenemos que tener condiciones muy importantes en materia de derechos humanos, en materia de educación, en materia de salud,
en materia de derechos constitucionales también, que le tenemos que entrar a esa parte, de salud pública, de igualdad de oportunidades y sobre todo de poder tener a niñez y a adolescencias seguras. Hoy yo tenemos que me quedo en la mesa en el que más allá de lo que cada persona que hoy representamos al pueblo como diputados, a título personal, si tenemos alguna religión, si tenemos alguna ideología, algún pensamiento o alguna formación educativa que nos lleve a poder tener un criterio como el que hoy pusimos aquí en la mesa, me parece que tenemos que dejar a un lado y estar trabajando desde el marco de la legalidad como diputados y enfocándonos a esta visión progresista que queremos llevar al cuidado, a la justicia social y al bienestar de todas las y los queretanos. Yo les agradezco a todos mis compañeros diputados que el día de hoy estamos aquí, que poder seguir haciendo este tipo de debates que nos ayudan mucho a fortalecer y también a seguir viendo quién quiere a Querétaro de una manera más transformadora o más conservadora. Pues mira, yo voy a seguir defendiendo la vida porque me parece que es lo correcto, porque alguien defendió la mía, porque alguien defendió la de cada uno de los que estamos aquí sin importar las circunstancias para poder estar aquí y expresar nuestra voz. Como lo dije con mucha claridad el día de la comisión, yo voy a defender la vida para que siga existiendo mujeres que puedan irle a gritar a su diputado lo que piensan y lo que creen. Y me parece que eso es lo más importante para una comunidad, para una sociedad. Los datos científicos no mienten. Yo les pido que se documenten cuándo inicia la vida, cuándo lo dice la ciencia, cuándo inicia un tercer ADN y cuándo se convierte en un nuevo ser, cuándo es un tercer ser. Y yo nada más dejaría para todas aquellas feministas un dato duro. Si la estadística no miente, el 50% aproximadamente de los bebés asesinados en un aborto son mujeres, que no les permitieron alzar la voz, que las mataron en su estado más vulnerable, que no las defendieron y que no buscaron que les fuera bien en esta vida. Y me parece que eso es algo trascendente, no dejan de ser un ser, entiendo las dificultades y reconozco que tenemos mucho trabajo que hacer en este país por mejorar las condiciones de las mujeres para que por su mente no pase la opción del aborto, porque ser mamá es algo bien difícil. No importa la circunstancia en la que estés, si eres una mamá trabajadora, tu posibilidad de los 90 días de maternidad que da el Seguro Social son ridículos. La posibilidad de que tu jefe busque un reemplazo de tu trabajo cuando te vas de maternidad es técnicamente y prácticamente imposible. Entiendo que en estas condiciones, cuando no hay guarderías en este país, cuando en el sector educativo hay un enorme reto, pues una mujer diga y se pregunte si tiene que traer este nuevo ser a la vida, y me parece que ese debería ser nuestro trabajo, el que le entremos a mejorar las condiciones de las mujeres, pero que le entremos de verdad, sin falsos discursos. Y entiendo que cuando eres un parte de un movimiento que solamente busca los votos, pues los bebés no votan. Eso sí, hay que matarlos, hay que asesinarlos, no pasa nada. Bueno. Me parece que eso es algo que hay que ponerlo en la mesa. Prevenir, no criminalizar. Prevenir, no criminalizar. Muy Prevenir, bien. No criminalizar. Muchas Pero gracias. La prevención se da antes del embarazo. Sí, bueno. No después del embarazo. Solamente claro. Como dato, y esto se lo digo a usted, audiencia, y también se lo recuerdo a los diputados, me voy a quedar después de la mesa para convencerlos de una reforma constitucional, a ver si logro convencerlos. En 1999 surgió el caso de una niña llamada Paulina. Esta chica resultó embarazada a los 13 años de edad, producto de una violación. Paulina decidió, interrumpir el embarazo. Ella es originaria de Oaxaca y con una serie de engaños a la comunidad, la convenció de que no abortara, no interrumpiera el embarazo. Pero Paulina fue severamente lastimada, producto de esa violación, nace este pequeño, este producto, este bebé, y a partir de ahí es que a nivel nacional comienza esta discusión a propósito de la interrupción legal del embarazo y de darle a las niñas, a las infancias, la posibilidad de elegir cuando son víctimas de alguna violación o de alguna condición social que no les permita seguir adelante con un embarazo. Insisto, podremos estar o no de acuerdo con el aborto. Ese me parece que no es el tema fundamental. El tema fundamental es, como sociedad, como legisladores, qué estamos haciendo más allá para garantizar en este país y en este estado que una mujer pueda llevar a buen término un embarazo deseado o no.
Y ahí es en donde creo que hace falta pues ir más a fondo. Como dice el diputado Eric, me quedo con ello, ir a las causas y no a los parches que parecieran podrían estar complicando de largo plazo la situación en este estado. Pero yo no soy parte de la mesa, yo nomás pregunto. Nos vamos al corte. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Eric, muchas gracias. Clau, muchas gracias. Voy al corte, no tardo. Así las cosas. Servimos para informar. Informamos para servir. Continuamos. Son las 9 de la mañana con 31 minutos y vamos rápidamente a revisar algunas informaciones que se nos han quedado pendientes en esta agenda informativa. El día de ayer, el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, Eric Gudiño, habló sobre las intervenciones en la zona del Cerrito y la calle Corregidora Norte. Dice que en ningún momento se va a interrumpir la movilidad. Dice que el gobierno federal, si bien es cierto, no ha compartido el detalle del proyecto ejecutivo del Tren México-Querétaro, sí garantizó que todas las intervenciones mayores se van a realizar de manera escalonada para no colapsar el tráfico de la capital. Vamos a escuchar. Esta semana arrancaron las obras por el Tren México-Querétaro en la zona del Cerrito en la capital queretana, y aunque el proyecto ha generado incertidumbre en la población por la parte de la movilidad, el secretario del Gobierno estatal, Eric Gudiño, aseguró que el proyecto no interrumpirá el tránsito de vehículos o peatones por la zona. Señaló que la intervención arrancará con el desmonte de un carril, mismo que fue lo que inició el pasado 26 de enero, y que a partir de ese momento se va a hinchar la parte baja para que se pueda colocar otro par de vías en la zona. A su vez, reiteró que la intervención en Bernardo Quintana comenzará hasta que termine la obra en el Cerrito y que en ese caso lo único que se hará será la ampliación de un puente. Finalmente, apuntó que estarán en comunicación con el Gobierno de México para tener mayor información sobre otros proyectos que realizarán en la zona por parte del Tren México-Querétaro. Lo que se va a hacer en Corregidora es primero desmontar un carril, que es lo que se comenzó en a partir del día de ayer, ya con maquinaria del ejército. Lo que se va a hacer es se va a hinchar, digamos así en términos muy sencillos, la parte baja para que pueda ponerse otro par de vías en la zona. El puente va a estar a la misma altura. Una vez que terminen ahorita primero al quitar el primer carril, lo montarán y luego comenzarán con el carril contrario. Siempre va a estar permanente el tráfico, es decir, nunca se va a interrumpir la movilidad de la zona. En el caso de Bernardo Quintana, se comenzará una vez que termine el puente de Corregidora y lo único que se va a hacer va a ser la ampliación del puente de Bernardo Quintana. Bueno, y hablando de movilidad, fíjese que pues otro de los temas complicados es el derecho de vía. Hace unos cuantos días hubo algunas manifestaciones de algunos ciudadanos que insisten en que no tienen información suficiente y que eso significaría pues poner en riesgo pues sus espacios. Algunos que han tardado hasta 20 años para legalizar sus predios, pero dice el titular de la Secretaría de Gobierno que no se tiene registro hasta estos momentos de un desplazamiento o reubicación de familias por el tema de la construcción del Tren México-Querétaro. Escuchemos los detalles de esta información. En la información que el gobierno estatal ha recibido por parte del Gobierno de México referente al proyecto del Tren México-Querétaro, ninguna vivienda o familias se han visto afectadas por las obras. Esto lo informó Eric Gudiño, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro. Apuntó que la Federación les notificó a través de la Agencia Reguladora y de Transporte que algunas zonas que antes eran calles serán reducidas debido a que se encuentran sobre el derecho de vía. Apuntó que quien llevará el tema de manera concreta
momento será la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quienes se encargarán de compartir información y de resolver las inquietudes de la población respecto al derecho de vía. Señaló que en esta etapa inicial el Gobierno de México se encuentra realizando el trazo de la derecho de vía, el cual corresponde a la limitación de la franja de terreno destinada a la construcción, operación, mantenimiento y seguridad de las vías generales de comunicación. Actualmente están trabajando sobre el derecho de vía. Si ustedes se fijan, no ha habido afectaciones a ninguna casa. Lo que sí es que, de acuerdo a la información que nos dio la propia Federación a través de la Agencia Reguladora de Transporte, es algunas zonas que eran calles se van a reducir porque esa calle estaba sobre el derecho de vía. Aquí conmigo en el estudio, el secretario de Movilidad del municipio de Querétaro, responsable, como lo decíamos ayer, de Gerardo Cuanalo, el rockstar del momento, pues también Pedro Ángeles, el rockstar del momento, justo por lo que implica las obras del Tren México-Querétaro, y como secretario de Movilidad, toda la responsabilidad que tiene en estos momentos para coordinar las estrategias alrededor de esta obra. Secretario Pedro Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Claudia. Un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí, secretario. Yo sé que los días son largos y las noches muy cortas en estos momentos para el secretario de Movilidad, Pedro, y entiendo que recién ayer por la tarde-noche, hicieron algunas modificaciones a la estrategia. Sí, mira, si me permites comentar, entramos con esta estrategia a partir del sábado 24 y 25, donde hicimos un pilotaje junto con la Agencia de Movilidad, con el licenciado Gerardo Cuanalo. Por instrucciones de nuestro presidente Felifer Macías, se hace este pilotaje. Tenemos una reunión técnica el mismo domingo donde se determinaron algunos factores para que entrara en operación ya la vía a partir del lunes 26, que es donde más carga vehicular íbamos a tener. E hicimos por ahí dos modificaciones muy importantes. La primera fue poner en destello los semáforos o el cruce de Primavera y el de Metralla, donde compañeros bandereros y compañeros auxiliares de movilidad han estado auxiliando a los peatones y a los ciclistas en estos cruces, y la verdad nos ayudó bastante. Y también hicimos ahí una intervención importante de un cruce peatonal en la calle de Juana de Arco, donde ahorita ya lo dejamos a nivel. Ahí circula muchísimo adulto mayor, muchísima gente, muchísimo peatón, y esto también nos ayudó mucho para la movilidad de la zona. Estas dos son las intervenciones que recién anunciaron. Sí, es correcto. Ok, Pedro, quisiera preguntarte cómo es que a lo largo de estos días, entiendo que el pilotaje se hizo justo en fin de semana como para ir previendo algunas contingencias, pero no es lo mismo el tráfico de fin de semana al tráfico de una semana laboral o una semana de escuelas. Sí, por supuesto. Bueno, dentro de la Secretaría nosotros llevamos 6 meses trabajando este proyecto. Cuando sabíamos que venían las obras del tren, la instrucción de nuestro presidente fue empezar ya a trabajar los estudios que se tienen que hacer. Tenemos que hacer aforos, tenemos que hacer estudios de modelación para saber cómo se van a comportar las cargas, y esto nos llevó a poder sacar ya este dispositivo, que es un dispositivo que está vivo. A final de cuentas, estamos monitoreando permanentemente. Traemos también cámaras en cruces donde están en tiempo real también para que la ciudadanía las pueda estar viendo, y también nos traemos un vuelo en dron a lo largo del día también para que la gente conozca cómo está la vialidad. Esto lo pueden consultar en amec.live, ahí pueden ver toda esta información, pero si es un análisis que se tiene que hacer de manera completa. También traemos compañeros de la Secretaría que hacen aforos todos los días, y precisamente como tú comentas, tenemos que entender cómo se comporta toda la semana en todos los horarios, y entonces esto nos permite ir tomando decisiones. Así, justo en este anuncio que hacía en el día de ayer por la tarde-noche, hablas de una cantidad de flujo vehicular que se incrementa a determinadas horas, Pedro. Sí, es correcto. Aquí también es importante mencionar la carga vehicular o los tiempos de traslado que ya tenemos identificados del martes 20 contra el martes 27, que es como se hacen los comparativos. De norte a sur hubo un incremento de un 25%, que representan 58 segundos, pasando la corregidora desde Patinerama hasta Avenida Universidad. Y en el sentido sur, de Avenida Universidad a Patinerama, se aumentó un 28%, que incrementó 1.07 segundos el tiempo de traslado en esta zona. Oye, pues no es tanto, ¿no? O sea, en términos prácticos, uno cuando está frente al semáforo dices, ¿a qué hora cambia? Sobre todo cuando traes prisa. Sí, pero me parece que no es tanto lo que están deteniendo. No, por supuesto que no. Mira, recordemos que la vialidad está funcionando también a un 50%.
Sí, es un cierre del 50%, teníamos 4 carriles, ahorita estamos funcionando a 2, y también nosotros habíamos detectado ciertos parámetros cuando la vía estaba habilitada de manera normal, que había ocasiones que se hacían hasta 11 minutos en este mismo recorrido. Yo quiero agradecer a la ciudadanía el apoyo que nos han dado porque han tomado vías alternas, han consultado el Waze, el Google Maps, donde nosotros como municipio estamos subiendo la información en tiempo real. Al ser nosotros ya partners o socios de Waze, nos permite marcar estos cierres que se pueden estar presentando. Oye, y por cierto, Pedro, ¿cómo ha incrementado la consulta del Waze? ¿Tienen algunas estadísticas, algunos datos a propósito de cómo se ha incrementado la consulta de los queretanos, particularmente en esa zona? Tenemos la información de la información que genera un usuario de Waze, no de la plataforma, no nos dice cuántos usuarios tenemos en concreto, pero nos han dado ya muchísima información a partir de que se hace el anuncio de esta colaboración, y esto también nos ha permitido saber inclusive hacia qué vialidades ha migrado el tránsito, por así decirlo, y lo que teníamos esperado, pues a Bernardo Quintana, a la calle de Roncopollo y a 5 de febrero, ¿no? Entonces esta herramienta nos ha permitido poder estar viendo cómo se comportan las cargas. Es importante también comentar, este balanceo de cargas en estas vialidades se lleva aproximadamente una semana para que se pueda estabilizar, ¿no? Porque ahorita la gente anda viendo por dónde es su camino más corto, por dónde se pueden ir, y en una semana esto se llega a estabilizar. Y justo para allá iba mi siguiente pregunta, Pedro. Este ritmo a cualquiera cansa, ¿no? Ya lo vimos en 5 de febrero, y te lo pregunto porque supongo que por parte de la Secretaría hay un esfuerzo extraordinario para contratar gente, para establecer horarios de servicio. ¿Cuánto más o menos estás invirtiendo como Secretaría en esta estrategia de movilidad que hoy es apremiante a propósito de las obras del tren? Ok, ahorita se está haciendo todo con el personal que tenemos en la propia Secretaría, todos los materiales son lo que ya contaba la propia Secretaría, pero traemos acompañamiento de la Agencia de Movilidad, donde también ellos están sumando personal, traemos acompañamiento de Guardia Vial también que nos están ayudando, y así como el ejecutor de la obra, que es en este caso es Sedena, nos están apoyando también con algunos bandereros. Entonces, como quien dice, le estamos echando un montón ahí entre todos, y el dispositivo, pues nosotros lo traemos planteado que sea durante todo el desarrollo de la misma obra. Está entre 6 y 8 meses. La indicación del presidente es estar ahí en la zona, estar ayudando en la zona, y es como lo estamos trabajando. Y un tema importante también, si me permites, la vialidad se cierra todos los días de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, esto con la necesidad de la misma obra de mover maquinaria o materiales. Ok, de las 11 a las 5 de la mañana está completamente cerrada, o sea, no puede entrar la gente. Únicamente tránsito local, esto sí es importante mencionarlo, pero para los que cruzan únicamente o toman este camino para cruzar de sur a norte o de norte a sur, está cerrada. Oye, Pedro, nos hemos enfocado mucho en lo que está sucediendo en estos momentos y lo que seguramente seguirá siendo pues esta estrategia extraordinaria para librar el caos vehicular en esa zona. Pero yo se lo preguntaba ayer a Gerardo Cuanalo, ¿qué va a pasar después? O sea, es decir, la ciudad va a tener una enorme modificación en su dinámica urbana, y ahí es en donde a Pedro Ángeles le tocará, junto con la Agencia de Movilidad, supongo, pues establecer nuevas estrategias en una ciudad que se va a convertir todavía en más cosmopolita de lo que hoy es. Sí, por supuesto. Mira, en una reunión que teníamos de equipo, porque hacemos una reunión todos los días junto con la agencia donde tomamos diferentes alternativas o vamos viendo cómo se va comportando, nosotros tenemos que seguir trabajando porque hay más vialidades, no es exclusivamente corregidora, claro. Tenemos vialidades importantes, Bernardo Quintana, Roncopollo, Felipe Ángeles, Ejido, mismo 5 de febrero, donde todo este análisis ya está sobre la mesa, donde estamos revisando qué va a suceder ahorita por el tema de obra, pero recordemos que en su momento vendrá la intervención por la estación y la operación de la misma estación. Entonces tenemos que empezar nosotros ya a trabajar estas modelaciones y todos estos estudios para que la movilidad sea lo mejor posible en la zona, ¿no? Eso ya te va a tocar, todavía te va a tocar en esta administración. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros ya estamos con los estudios, nosotros ya seguimos trabajando, te reitero, hace 6 meses nosotros traemos todo este proyecto y nosotros vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que proyectas, Pedro, para los próximos meses? Ya terminada la obra de intervención, que será una primera en Corregidora Norte, la segunda en Bernardo Quintana, ya anunciaban que solamente cuando se termine Corregidora Norte, entonces se intervendrá Bernardo Quintana, que ahí supongo será pues un poco más
llevadero, no lo sé, no sé si van a interrumpir circulación ahí en Bernardo Quintana, sobre todo las centrales. Sí, a ver, aquí en Bernardo Quintana la información que traemos es que el trabajo se realizará en las noches. Aquí es importante comentar, en los carriles centrales nos estaríamos apoyando ahí mucho con gobierno del estado, ya es un tema de CI, con POES, y los laterales pues ya nos tocarán como municipio, ahora sí que por supuesto siempre estaremos sumando y buscar estas alternativas que nos permitan que la ciudad siga moviéndose. Esto es muy importante. ¿Qué viene más adelante? Lo que te comentaba, seguir haciendo los estudios, seguir saliendo a la calle como nos pide el presidente, seguir estando pendiente en la calle y hacer las modificaciones que sean necesarias para que la movilidad sea la más adecuada, ¿no? En este proyecto de movilidad no solamente estamos hablando de tránsito, es decir, de tránsito vehicular, de vehículos motorizados. Anunciabas que hasta el mes de marzo es cuando arranca este sistema Crobici. Crobici estuvo interrumpido prácticamente un año, ¿no, Pedro? Un poco menos. Aquí es importante lo que comentas. En marzo se hace el relanzamiento. Es un sistema que está operado totalmente por el municipio. Este tema es importante, donde se está haciendo ya los últimos trabajos para este lanzamiento, pero viene con ingredientes importantes, una actualización total de la aplicación que nos permita que los usuarios detecten las estaciones en línea, que puedan desanclar y anclar su bicicleta. Vienen bicicletas asistidas o eléctricas también que ya se suben a este modelo, y una integración muy importante con el sistema Crobús. Esto también es importante mencionarlo. ¿Cómo va a funcionar este sistema Crobús Crobici? Hay un tema ahí ya platicado con la Agencia de Movilidad. Hemos tenido muchas reuniones con el licenciado Gerardo Cuanalo, donde estamos integrándolo por lo mientras ahorita en el tema de la tarjeta, que sea con la misma tarjeta que ya se tiene de prepago. Ya se darán todos los pormenores, si me lo permites así, por parte del presidente, pero es una integración, la verdad, muy importante, que nos va a permitir que el usuario de última milla o de último kilómetro lo pueda hacer en el sistema de Crobici. Y justo me parece que Crobici puede ser como un vaso de agua en el desierto, ¿no? Lo digo metafóricamente porque pues 6 meses va a ser mucho, pues para una dinámica como la dinámica de Querétaro, y puede ser poco comparando la dinámica de Querétaro con las obras como por ejemplo las de 5 de febrero, ¿no? Que toda proporción guardada, pues no vamos hasta allá. Pero Pedro, lo planteo porque el sistema de Crobici podría significar una opción de movilidad en la zona metropolitana, y eso es algo que los ciclistas han estado pidiendo, que no se deje de privilegiar el paso de bicicletas y de peatones, particularmente en esa zona. No, por supuesto. A ver, desde que se hicieron los análisis detectamos que no iba a haber una afectación mayor al tema del tránsito de ciclistas o de peatones. Se hicieron bastantes adecuaciones precisamente para privilegiar el tema de la pirámide de movilidad, que es importante para nosotros. Todo lo que es el peatonal, se han hecho los ajustes necesarios para que crucen con seguridad, los ciclistas también. Si hay una intervención importante en el cuerpo norte-sur, pero el cuerpo sur-norte está habilitado para el tema ciclista, y también estamos cuidando las condiciones para que su circulación en la zona también sea segura, ¿no? Exacto, justo, seguridad vial. Ellos están pidiendo seguridad vial. Por supuesto, nosotros lo pusimos sobre la mesa desde el principio. Estamos ahí de 6 de la mañana a 9 de la noche. Se está privilegiando principalmente el tema peatonal, ciclista, el tema de carga también es un tema importante. Es una zona económicamente activa. Con mucho comercio. Sí, por supuesto. Hoy está el mercado. Exacto, entonces ahí también traemos días complicados, jueves, sábado y domingo, que ya los estamos atendiendo, pero también nosotros en este análisis detectamos oportunidad de generar bahías de carga y descarga, precisamente para que todos los insumos que les llegan a los comerciantes pues no se vieran afectados. Ahorita ya estamos trabajando también con los comercios, y también aquí, si me permites comentarlo, es un tema también de orden que tenemos que aplicar todos, ¿no? Sí, claro, que supongo habrá horarios, espacios específicos, y los comerciantes del mercado, ¿cómo lo han tomado, Pedro? Entiendo que ha habido una serie de mesas, de acuerdos, de acercamientos con los comerciantes de la zona, pero pues siempre hay un prietito en el arroz, Pedro. ¿Cómo lo ha recibido el comercio, particularmente ahí en Corregidora Norte? Yo creo que era muy importante el tema de información.
necesitaban tener información, necesitaban saber qué es lo que iba a suceder, cuánto iba a durar, cómo nos íbamos a organizar. Se hicieron varias mesas, se platicó con comerciantes, se platicó con líderes del mismo mercado, se les bajó información. Estamos muy al pendiente también de cómo se está respondiendo la zona, principalmente en el tema del Tepe, como te mencionaba, jueves, sábado y domingo que se pone tianguis, hay una actividad económica muy importante. ¿Y será este primer? Sí, este sería el primer fin de semana. Jueves, el sábado y domingo ya nos tocó el del pilotaje, ya estuvimos haciendo algunos ajustes, Secretaría de Gobierno municipal y estatal nos están ayudando también mucho con la socialización. Hay puntos que hemos detectado donde tenemos que abrir un poquito más la vialidad, le hemos pedido a los amigos comerciantes que nos ayuden también con este tema. Transporte público también ha tomado algunas medidas, entonces yo insisto mucho en darles la información y tener esta comunicación para que también la afectación sea menor para ellos, ¿no? Oye, Pedro, por último, en la práctica, ¿cómo le hago yo, ciudadano común, ciudadano que va a tomar el vehículo y va a circular, ya sea por Avenida Universidad, que tengo que venir a la zona norte, es decir, a Plaza del Parque o a estas zonas por acá, o que voy a circular justo al mercado, o que tengo que bajar de la zona norte hacia el centro? ¿Cuáles son las calles en específico que puedo tomar y que me pueden significar una ruta alterna? Mira, recordemos que la única calle que tiene esta reducción de carriles es Corregidora. Roncopollo, Bernardo Quintana, Ejido, Estío, 5 de Febrero, todas estas vialidades que cruzan por esta zona de norte a sur, de sur a norte, están habilitadas. Yo lo que te diría es, utilicen las herramientas digitales, antes de salir de casa, utilicen Waze, utilicen Google Maps, recordarles que nosotros estamos subiendo la información en tiempo real. Si hay alguna situación que tuviéramos que hacer un cierre por alguna situación de emergencia o ya previsto por la misma obra, pues estas aplicaciones te permiten poder planear tu ruta. Entonces, esta aplicación te dirá por dónde te tienes que ir y así como el tiempo estimado de llegada al punto a donde vas. Ustedes están utilizando esta aplicación para hacer mensajes masivos, supongo, para hacer adecuaciones y que la gente se entere a través de la aplicación. Sí, por supuesto. Nosotros ahí subimos todos los cierres, ya los tenemos en la misma aplicación, pero también nosotros marcamos ciertos perímetros en la misma aplicación donde te dice el mismo Waze, vas a entrar a una zona donde la carga vehicular no es normal, y te propone en ese momento una ruta alterna. Bien. ¿Qué queremos? Que la gente que va a hacer una actividad económica al mismo mercado, a las escuelas, que viven ahí, tengan esa oportunidad. Los que cruzamos nada más por esta vialidad, pues tenemos oportunidad de hacer estos desvíos. Los usuarios del transporte público no. Tenemos que privilegiar que el transporte público circule con mayor eficiencia y es a lo que realmente estamos trabajando con la Agencia de Movilidad. ¿Alguna página, algún lugar oficial en donde la gente pueda verificar estos acuerdos, estos anuncios, aparte de las plataformas digitales, Pedro? Sí, por supuesto, en todas las redes sociales está Obras Tren, CRO, ahí pueden entrar, estamos subiendo ahí toda la información y ahí lo pueden consultar. Muy bien, Obras Tren QRO. Obras Tren QRO. Perfecto, pues ahí está esta página en donde usted puede actualizar justo lo que esté sucediendo a propósito de las obras del Tren México-Querétaro, que a mí me parece que hay un buen ánimo en términos generales, ¿no? O sea, es decir, somos muchos los que ya queremos el Tren México-Querétaro para ahorrarnos estas idas a la Ciudad de México por la 57, que se ha convertido prácticamente en intransitable. Pero yo insisto, Pedro, si me permites ahí dejar la puerta abierta, los micrófonos abiertos y esta posibilidad de sentarnos a charlar sobre lo que sigue, porque pues ahorita es una contingencia, digamos, ¿no? Tenemos que resolver el tráfico a propósito de la obra, pero una vez que la obra esté en firme y que la estación rápida esté funcionando, evidentemente hay otro reto de movilidad para esa zona. Sí, por supuesto. A ver, ahorita, como bien lo mencionas, un tema son las obras y otro tema ya es la operación. Entonces, nosotros ya estamos trabajando también estos proyectos, vamos avanzando y si me lo permites y en próximas semanas, por supuesto que estoy otra vez aquí contigo. Por supuesto, no, pues te vamos a seguir dando lata, mi querido Pedro. Aquí estos micrófonos están abiertos y dispuestos para escuchar, sobre todo porque lo que se escucha pues es en beneficio de la audiencia. Pedro Ángeles, secretario de Movilidad, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Nosotros ya nos vamos, son las 9:54. Gracias por haber permanecido en esta sintonía. Gracias, Cristian García, en controles técnicos y en producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres, de este lado del micrófono. Nos escuchamos el día de mañana, jueves, ya casi fin de semana.
Esto fue Así las Cosas. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión.